¿Quieres saber en qué casos te conviene mejor buscar un mentor en lugar de un coach? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí en tu canal de coaching. Pero, a ver, ¿es la primera vez que te encontraste en el internet con alguno de estos videos? Bueno, genial. Quédate conmigo, suscríbete y únete a nuestro grupo. Aquí tú y yo vamos a revisar temas relacionados principalmente con el coaching profesional, pero también vas a ver que preparo información para ti relacionada con el desarrollo humano para convertirnos en nuestra mejor versión y, ¿por qué no?, incluso hasta con la motivación. También cuando tengas oportunidad, checa los comentarios en la cajita de este video para que veas todos los servicios que te ofrezco. También vas a encontrar un enlace directo al sitio web para que veas toda la información que está disponible para ti. Y bueno, el día de hoy quiero hablarte sobre en qué momentos te conviene acompañarte de un mentor en lugar de un coach. Si de pronto ahorita estás atravesando por alguna situación laboral o alguna situación personal y no sabes cuál servicio elegir o cuál te conviene más, bueno, acá te traigo 3 momentos para que tú puedas identificar cuándo te conviene mejor acompañarte de un mentor. El primer momento, y que de hecho es el que más pone una diferencia entre el coaching y mentoring, es cuando tú deseas recibir un consejo. Cuando tu foco principal y tu necesidad principal es recibir una guía de la persona. Por ejemplo, si estás atravesando por una situación en el trabajo y lo que quieres es realmente alguien que te dé consejo, que te diga qué hacer, que te diga cómo navegar en ese problema, bueno, ahí lo que te conviene es acompañarte de un mentor. O probablemente también si estás atravesando por alguna situación personal y tú quieres solamente recibir esta guía y solamente quieres escuchar cuáles han sido las experiencias de esta persona, bueno, ese es el principal y primer momento en donde lo que te conviene es acompañarte de un mentor. El segundo momento es cuando quieres copiar lo que esta persona está haciendo o cuando quieres replicar un resultado que esta persona ya ha logrado. Imaginemos que en el área de trabajo tú trabajas para una corporación y de pronto tú lo que quieres es lograr una dirección o quieres avanzar hacia una gerencia senior, pero no sabes cómo hacerlo. Bueno, acá probablemente lo que te convenga es dentro de tu misma empresa mirar cuál es alguna persona que podría servirte de mentor y acompañarte con esa persona y tener reuniones periódicas. ¿Para qué te va a servir? Bueno, para que al trabajar con ella, el mentor pueda escuchar cuáles son tus aspiraciones, qué es lo que quieres obtener, pero por otro lado, también para que tú tomes notas y para que puedas aprender de todos los consejos y experiencia de esta persona. De esa manera, tú vas a obtener información de primera mano específicamente para lograr algo que tú quieres muy puntualmente en esa empresa, relacionado, por ejemplo, con esa industria en particular, con ese equipo de trabajo, con esas reglas del juego específicas de esa empresa en particular. Así que en ese momento te convendría más acompañarte de un mentor. También podría ser, por ejemplo, si tú quieres copiar específicamente un resultado que esta persona ha logrado. Imaginemos que tiene un tipo de negocio que a ti te gusta o imaginemos que esta persona tiene el tipo de negocio que probablemente es tu competidor o probablemente es un tipo de empresa que a ti te gustaría hacer. Bueno, probablemente te convenga acompañarte de esa persona para aprender específicamente algunas ideas y algunas estrategias que le han funcionado bien a esta persona. De esa manera, en estas reuniones de trabajo, sí, por un lado el mentor puede escuchar cuáles son tus inquietudes, pero principalmente tú vas a recibir toda la experiencia y todas las estrategias que ha venido haciendo esta persona para que tú puedas replicarlo. Y el tercer momento es cuando tú estás perfectamente ok en que el tiempo y la mayoría de estas conversaciones que tengas con esa persona se van a tratar alrededor de la experiencia y consejos o recomendaciones de tu mentor y no de tus experiencias o de tus necesidades. En ese caso, hay momentos en la vida en donde tú lo que quieres es tal cual, como te lo he venido describiendo en los 2 momentos anteriores, tú lo que
quieres es tal cual, o sea, copiar, replicar o a lo mejor simplemente tomar nota de algunas estrategias que le han venido funcionando bastante bien a esa persona. Por lo tanto, acá tú no es que quieras crear tus propias ideas, no quieres crear tu propia fórmula, sino que más bien lo que quieres es pues acompañarte de una persona que ya ha obtenido esos resultados, que ya viene haciendo las cosas que tú quieres hacer para entonces poder replicarlo. Ahí es en donde los mentores son maravillosos y ahí es en donde te va a ayudar muchísimo. Ahora, por supuesto que aunque estos 3 momentos son buenos y es importante que tú puedas identificarlos para acompañarte en este tipo de servicio, también es importante que sepas que una de las desventajas del mentoring es que esas estrategias y esas recomendaciones te las va a dar la persona en el momento en que le dieron resultado a ella. Pero no significa que con la tecnología o en el momento actual o en la situación actual en la que tú te encuentras vaya a dar el mismo resultado. Porque acuérdate que acá lo que tú vas a tomar son todos los aprendizajes de este mentor para que después tú puedas implementarlo según tus propias ideas, según tu propio análisis. Vas a poder identificar qué cosas te sirven, qué cosas probablemente no están relacionadas con lo que tú estás viviendo actualmente, para que entonces tú lo implementes de esa manera y te quedes con lo bueno. Así que esa podría ser una desventaja, pero en realidad si le pones atención a tomar solamente lo que te sirve, vas a ver que le vas a sacar el máximo provecho al mentoring. Así que bueno, esos son los momentos en donde puedes utilizar el servicio de un mentor para que te pueda dar los resultados que estás buscando. En todo lo demás vas a ver que el coaching te sirve muchísimo, sea directivo o no directivo, porque si tú lo que estás queriendo es desarrollar tus propias estrategias, crear tu propia fórmula y crear tu propia marca, entonces acá hacer equipo con un coach te va a ayudar, por un lado, a que puedas compartir y rebotar ideas con la otra persona, pero principalmente el foco de atención va a ser tu propia necesidad y tu propia experiencia. Así que, bueno, ahora ya lo sabes, esos son los momentos en donde te recomiendo que busques el acompañamiento de un mentor y tomes todo el provecho posible. Bueno, aprovecho la ocasión para desearte que tengas un excelente día y te veo pronto.